Hola extremos, aquí tenemos el nuevo Z Fold 5 de Samsung y en este video te voy a mostrar tips o trucos para que le saques el mayor provecho a este teléfono. Y ya comenzamos con eso. Epa, páralo ahí. Suscríbete al canal para que sigamos haciendo videos como estos. Seguimos. Comenzamos con los trucos. En el Z Fold 5 y en los Z Fold tenemos una barra de tareas en la parte inferior. Te explico cómo desactivarla o activarla. Vamos a ir a ajustes. Luego del lado izquierdo bajamos hasta pantalla. Y luego del lado derecho buscamos la opción que es barra de tareas. La desactivamos. Y listo, ya en la parte inferior ahora no vamos a tener la barra de tareas o todas las aplicaciones que teníamos aquí abajo. Muy buen truco para los que estamos acostumbrados a no tener tantas cosas en la pantalla. Vamos con el siguiente truco. ¿Sabes que puedes mantener la pantalla siempre encendida siempre y cuando tú estés viendo la pantalla? Así te evitarás desbloquear el teléfono a cada rato. Te explico cómo hacerlo. En el Z Fold 5 tenemos la opción de tener la pantalla siempre encendida siempre y cuando estemos viendo el teléfono. Para activar esa opción lo que vamos a hacer es ir a ajustes, ir luego a la opción de funciones avanzadas, luego vamos a la opción de movimientos y gestos y aquí tenemos la quinta opción que es mantener la pantalla encendida. Él mantendrá la pantalla encendida mientras nosotros lo estamos mirando, ya que usa la cámara frontal para detectar nuestro rostro. La activamos y listo. La pantalla ahora no se apagará siempre y cuando estemos viendo el celular. Si eres una persona que tiene dos WhatsApp, dos Facebook, dos Instagram, bueno, puedes tenerlo todo en el mismo teléfono. Te explico cómo tenerlos por separado. Vamos a ir a la opción de ajustes. Luego del lado izquierdo vamos a funciones avanzadas. Luego vamos hasta el final, aquí en Dual Messenger. Y vamos a tener las opciones. En este caso podemos activar tener doble WhatsApp, nos va a salir esta alerta de instalar nuevamente otro WhatsApp. Seguimos los pasos, incluso puedo separar la lista de contactos de este WhatsApp con otro WhatsApp y ahí ya se está activando. Igualmente podemos hacer lo mismo con Facebook. Y ahora se los muestro cómo se ve. Aquí tenemos un WhatsApp y aquí tenemos otro WhatsApp. Y así podemos tener dos WhatsApp en el Z Fold. Muy buen truco para los que tenemos varias cuentas. Vamos con el siguiente truco. ¿Sabes que en el Z Fold 5 puedes agregar una eSIM o SIM virtual? Te explico cómo hacerlo. Vamos a ir a la parte de ajustes. En conexiones vamos a ir a administrador de SIM. Después en añadir eSIM. Y aquí tenemos tres opciones. Transferir SIM de otro dispositivo en el caso de que tengamos la SIM en otro Samsung. Escanear código QR, que es lo más común, que la operadora nos dé el código QR. Y buscar tarjeta eSIM. Y de esa manera podemos agregar una SIM virtual o una línea virtual a nuestro teléfono. ¿Sabes que en esta super pantalla puedes activar los 120 Hz para que los movimientos sean más fluidos? Te explico cómo activarlo o desactivarlo, así puedes ahorrar batería. En el Z Fold 5 tenemos la opción de tener una tasa de refresco de 120 Hz. Eso permite que los movimientos sean más fluidos. En el caso que queramos activarlo, vamos a la opción de pantalla del lado izquierdo. Luego vamos a fluidez de movimientos y lo activamos a 120 Hz. Esto lo que va a hacer es darnos una mejor fluidez en las animaciones y en los desplazamientos de la pantalla, activando los 120 Hz. Le damos a aplicar y listo, ya lo tenemos activo. Epa, páralo ahí. Suscríbete al canal para que sigamos haciendo videos como estos. Seguimos. ¿Eres usuario de Windows? Bueno, ¿sabes que puedes configurar el Z Fold con tu Windows? A continuación te lo explico. Si eres una persona que trabaja mucho con el teléfono y usas Windows, el Z Fold 5 es 100% compatible con la cuenta de Microsoft. En este caso nos vamos para ajustes, luego dispositivos conectados del lado izquierdo y aquí tenemos la opción conexión a Windows. La activamos y vamos a seguir los pasos de Microsoft para configurarlo con nuestro Windows. Luego seguimos los pasos, en este caso vincular el dispositivo móvil al PC y el resto lo hacemos por Windows. Tenemos que entrar a una web que es esta, nos va a mostrar el código QR, lo escaneamos y listo, vas a poder recibir tus llamadas por la computadora, transferir fotos, compartir texto, editar archivos desde tu celular y continuar haciéndolo en la computadora, etc. Muy buen truco de parte de Samsung y Microsoft. ¿Sabes que puedes leer códigos QR sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros?
Por ejemplo, cuando estás en un restaurante y necesitas leer el código QR para ver un menú. Bueno, a continuación te explico cómo hacerlo. En este caso, con el Samsung podemos escanear códigos QR sin necesidad de instalar algún programa. Esto se usa mucho cuando vamos a un restaurante y necesitamos escanear un código QR para ver el menú. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la opción de cámara, luego arriba a la izquierda en la opción de ajustes, vamos a asegurarnos de tener la opción escanear códigos QR activa y listo. La próxima vez que abramos la cámara nos va a detectar el código QR. Le damos clic en entrar y listo, ahí estamos entrando a la página web fácilmente. ¿Sabes que si se te pierde el teléfono lo puedes conseguir? Te explico cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de ajustes, luego vamos a llegar a la opción de seguridad y privacidad y debemos tener activa la opción localizar mi móvil. Para poder hacer esto debes asociarlo a tu cuenta de Samsung para poder ubicarlo desde la misma página de Samsung, así como lo tengo yo activo. Si le damos clic aquí en localizar mi móvil vamos a tener más opciones y desde aquí vamos a poder localizar y controlar el teléfono de forma remota en caso de que se extravíe o se olvide cómo desbloquearlo. Para eso vamos a tener que tener activas estas tres opciones: permitir detección del teléfono, desbloqueo remoto y enviar última ubicación. Viene esta opción, búsqueda sin conexión. Esto permite que su teléfono pueda ser encontrado por los dispositivos Galaxy de otras personas, incluso si no está conectado a una red. Con esto vamos a poder conseguir relojes, auriculares, smart tags y otros si la búsqueda sin conexión está activada en su dispositivo. Muy buena esta opción en el caso que se nos pierda el teléfono o no sepamos dónde lo dejamos. ¿Sabes que con esta pantalla puedes dividir la pantalla en dos, así como hasta ahora? Te explico cómo activarlo o desactivarlo. En esta opción vamos a activar el modo multipantalla, que lo que hace es dividirnos la pantalla del lado izquierdo y lado derecho. Ya lo van a ver para que entiendan mejor la opción. Vamos a la parte de ajustes, luego del lado izquierdo vamos a la opción de pantalla, luego bajamos a zoom y diseño de pantalla y aquí vamos a tener la opción vista estándar. En este caso vamos a tener todo en una sola pantalla y se nos va a mostrar como un teléfono normal, o la opción de vista múltiple que nos divide la pantalla del lado izquierdo con opciones y del lado derecho vamos a tener otras opciones. Igualmente también podemos hacerle zoom a las letras si lo necesitamos. Y hasta aquí llegamos con los tips o trucos para el Z Fold 5 de Samsung. Si tienes otros tips o trucos los puedes dejar aquí en los comentarios, que yo en la mayoría de las veces respondo. Espero que te haya gustado estos trucos. Recuerda suscribirte aquí al canal para que nos apoyes y sigamos haciendo videos como estos. Y nos vemos en la próxima, extremos.